no pudo viajar a ningún otro país, entonces le dimos quimioterapia endovenosa, le dimos tratamiento focal y pudimos mantener ese tumor lo suficientemente pequeño para que no se extendiera fuera del ojo. Y apenas se abrió el aeropuerto, lo enviamos a Italia y el paciente hoy por hoy está en remisión y está en control. Entonces, bueno, vemos con hecho como de alguna forma lo que hablo de uno de risa en tiempo. Estamos hablando de 2004, 2008 al 2023, estamos hablando muchos años de diferencia buscando hacer algo para nuestros pacientes, ¿no? Pero bueno, ahí salimos en la foto, como dice en Monsters Inc. Entonces, además de eso, cuando hablamos de la terapia focal, hablamos de la termoterapia transpupilar. Hay quienes dicen es solamente láser, pero bueno, aquellos de ustedes que han dado láser en pacientes diabéticos, recuerden que generalmente usan 250, 300 miliwatts y generalmente los segundos que le dan tratamiento es 0.2 segundos, 0.3 segundos. En la terapia transpupilar, cada disparo le podemos dar de 9.000 segundos, 9.000 milisegundos, o sea, 9 segundos completos. Entonces, consiste en que queremos de alguna forma achicharrar, chamuscar lo que es las células tumorales. Y entonces, con la diferencia también es que el haz de luz del disparo del indirecto es un haz más ancho, a diferencia del haz de luz del indirecto de prematuro, ¿no? Entonces, tenemos la braquiterapia. Aquí la doctora oncóloga presente en la sala, oftalmóloga oncóloga, de repente se anima a tal vez brindar braquiterapia en algún momento a nuestros pacientes, pero todavía involucra el comité atómico, involucra el físico, involucra otra logística también un poquito más compleja, también traer las siembras de otro lugar, ¿no? Es una logística diferente, ¿no? Y la radioterapia externa realmente no ha logrado todo lo que hemos querido. Hemos tenido mejores resultados con los otros tratamientos, sigue siendo algo que está en el tapete. Desgraciadamente, cuando fracasamos, a veces tenemos que endosar el tratamiento con una enucleación y brindarle algún tipo de cosmesis a nuestros pacientes, de alguna forma con prótesis para poder seguir su vida y de alguna forma, con o sin visión, poder seguir adelante. Ahora cambiamos a segundo, metemos otro cambio para hablar de la retinopatía del prematuro. Esta es una enfermedad que cada día va a ser más común, ya que los neonatólogos están haciendo cada día un trabajo más eficiente. Anteriormente, una de las anécdotas de uno de los jefes de neonatología cuando llegué al hospital hace poquito, en el año 98, 99, al hospital del niño, me presumía que no había retinopatía en el hospital. Y decía, bueno, pero los artículos me hablan de un 40, 60% de incidencia, ¿por qué no hay retinopatía? Yo dije, bueno, el jefe de neonatología debe estar equivocado, porque tiene que haber retinopatía si hay prematuros. Sin embargo, el jefe tenía razón. La mortalidad de nuestros pacientes en el año 98-99 era de un 83% en los menores de 1000. Eso significa que los pacientes pequeños de riesgo pues, no salían del hospital. Entonces, hoy por hoy, el día de hoy, evaluamos un paciente de 525 gramos, de 478 gramos, de 625 gramos, 3 pacientes microneonatos que de alguna forma los neonatólogos están haciendo un trabajo maravilloso para sobrevivir estos pacientes, ¿no? Yo le llamo los Rambo de la neonatología. No puede respirar, lo ventilan. No puede comer, le alimentan. Le da infección, le quitan la sepsis. De alguna forma han logrado cada día ir bajando la barra. Y lo que antes eran pacientes de 1500 gramos que estaban graves con retinopatía, cada día van bajando la barra, y cada vez tenemos pacientes con mejores pronósticos y con menos peso sobreviviendo en la sala, ¿no? Obviamente no traje la foto de la sala, no nos dejan tomar muchas fotos de la sala, pero en estos momentos parece un bus, está totalmente lleno, ¿no? Entonces, esta enfermedad es exclusiva del recién nacido pretérmino y consiste en un crecimiento anormal de los vasos retinianos que pueden progresar hacia la ceguera. Ahí tenemos una imagen de un paciente con retinopatía del prematuro, se ven los vasos tortuosos. De alguna forma, ¿cómo lo detectamos? Todos los prematuros menores de 32 semanas o menos, de 1500 o menos, son los que evaluamos, o alguno de mayor dimensión, o sea, mayor peso, mayor edad de nacer, que haya tenido una condición inestable. Aquel paciente que haya tenido esta sepsis o sanguíneo transfusión o algún tipo de
complicación durante su estadía en la sala de neonatología. Cuando se detecta, esta parte es muy importante, ya que en un sistema donde tal vez no siempre tenemos a todo el mundo pendiente de todos, es importante saber que entre la cuarta y la sexta semana debe llevarse a cabo la primera evaluación. Y cuando digo esto, es que a veces en las salas grandes, en el caso del hospital de niños, el personal de enfermería ha cargado esa cruz y se han puesto en la tarea de a cada paciente en el momento que nace, entra a la sala y le ponen un tiquete de cuándo le toca su evaluación oftálmica. Entonces esto ha hecho que casi no tengamos pacientes perdidos o que casi no dejemos de ver a algún paciente importante, ¿no? Sin embargo, es importante como oftalmólogo recalcar fuera, cuando estamos en un hospital que no es una institución pública con tantos sistemas de detección y prevención, insistir en los neonatólogos, los pediatras, que de alguna forma la primera evaluación debe ser llevada entre la cuarta y la sexta semana, ya que hemos visto que algunos lo han referido tardíamente, muchos de ellos afortunadamente sin complicaciones, pero es mejor referirlos a tiempo, ¿no? Si tienen algún grado de retinopatía, lo vemos cada semana, y si no tienen ningún grado de retinopatía, pero están inmaduros, lo vemos cada 2 semanas hasta que rebasamos la semana 40, ¿no? Que es cuando logran la madurez retiniana. ¿Cómo se trata? El tratamiento estándar hace muchos años era el crío, ya hoy por hoy no está indicado el tratamiento con crío. El tratamiento actual es el láser, sigue siendo el láser, la fotocoagulación periférica del área vascular, y este tratamiento está siendo lentamente reemplazado por las inyecciones intravítreas de medicamentos antiangiogénicos. Y cuando digo lentamente, ahorita vamos a mencionar algo de esto. El tratamiento láser involucra, bueno, las quemaduras estas que vemos aquí a nivel de la retina periférica. Una vez que se acaba lo que es la retina vascular pasada la frontera, quemamos la retina vascular y entonces eso disminuye los factores de crecimiento, ¿no? En estadios avanzados, 4A, 4B, generalmente se procede a cirugía, pero los resultados siguen siendo muy pobres, entonces debemos evitar hacer todo lo posible para no tener que llegar a un estadio 4 o un estadio 5, y eso lo estamos logrando bastante bien. Estamos teniendo muy pocos pacientes que llegan a estadio 4, estadio 5, dándole una vigilancia bastante estrecha. Y ahora, como una herramienta nueva que está ayudando, y le digo nueva, si la doctora Paz estaría aquí, diría, bueno, no está nueva ya que ya tiene mucho tiempo inyectándolo. Tenemos lo que es el ranibizumab y el aflibercept como herramientas que podemos inyectar a nuestros pacientes. Estas herramientas vienen con algo de ironía, y aquí, ya que estamos algunos residentes en la sala, la ironía es que con la medicina basada en evidencia, si no tenemos la evidencia tipo 1, un estudio randomizado, aleatorizado, doble ciego, etcétera, etcétera, no le damos validez. Entonces, la mayoría de los estudios en neonatología, en oftalmología pediátrica, no se aprueban porque nadie aprueba experimentar en neonatos. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, la mayoría de los avances en las áreas pediátricas son difíciles, ya que los estudios no se aprueban. Entonces, vamos a tener menos evidencia, y cuando ya todo el mundo está haciendo informalmente el tratamiento, entonces es que lo vamos a hacer. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que en adultos, tal vez todo lo que es medicina basada en evidencia es muy importante confirmar y tratar, pero en la parte pediátrica y en la parte oncológica pediátrica estamos en un gris en donde generalmente vamos a estar, como quien dice, en ese gris para siempre, ¿no? Ya que si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuántos medicamentos de quimioterapia son aprobados en niños? Y no va a haber un sello de FDA que nos va a decir que está aprobado, pero si ustedes ven y hablan con todos los centros oncológicos, todos lo están usando. Entonces, esto es un ejercicio intelectual sobre la medicina basada en evidencia a nivel pediátrico y la medicina de lo que funciona, ¿no? Entonces, imagínense que el ranibizumab en el 2006 fue que lo aprobaron por la FDA, pero el estudio Rainbow hace poco fue que arrojó que el medicamento funciona mejor en estadio 1 que el láser, ¿no? Entonces, esto fue durante la pandemia. Entonces, estamos hablando casi 14 años después, es que viene una evidencia tipo 1 donde nos dice lo podemos usar en teoría, ¿no?
Obviamente para el segundo aborto, pues ya salió la FDA más rápido, ¿no? Entonces metemos cambio una vez más para el último cambio, que sería lo que es el tamizaje ocular. Para muchos de ustedes, todo el dominio del oftalmoscopio ya es, como quien dice, algo demasiado fácil, pero tenemos que estar enterados de qué es lo que sucede a nivel nacional, y entre ellos es el proyecto de ley 705, que fue aprobado en agosto de 2022, donde habla de detectar como acción preventiva los problemas auditivos, cardíacos y visuales en los recién nacidos. Y aunque ustedes todos dominan el oftalmoscopio directo, de alguna forma viene un ejemplo o viene un ejercicio de agentes multiplicadores de salud, en donde nos va a tocar de alguna forma entrenar, compartir, endosar lo que es el uso del oftalmoscopio, porque si a algunos de ustedes les preguntan, ¿todavía usan el oftalmoscopio? Muchos van a decir, no, yo uso la lámpara hendidura, yo uso la lupa de 78, yo uso el indirecto, yo uso esto, yo uso lo otro, y de repente toda esa información para el oftalmólogo va a ser fácil, pero para el médico general, el pediatra que va a estar en la red primaria, tenemos que insistir en que tienen que usar el oftalmoscopio. Y esto para poder detectar tempranamente las patologías, ¿no? Sabemos que el reflejo rojo es una competencia demasiado fácil de aprender, demasiado fácil de enseñar. O sea, ustedes en un día pueden enseñarle a alguien a ver con el oftalmoscopio el reflejo rojo, y tienen la certeza que con un oftalmoscopio con batería pueden evaluar 100 pacientes por hora, ver reflejo de fondo a 100 niños que estén caminando enfrente de ustedes en una escuela, por ejemplo. Entonces, el compromiso en este caso no es quiero que aprendan a usarlo, porque ya sé que todos los que están aquí lo saben usar, sino es que tienen que endosar el tratamiento, endosar la detección y el por qué. Porque a veces uno dice, no, es que en los bebés no voy a verle el reflejo de fondo. Y uno dice, pero si un bebé es de lo más fácil de ver, si tienen la técnica correcta. Obviamente para los que estamos viendo bebé todos los días es mucho más fácil que para otros. Sin embargo, yo tengo un dicho que dice, si no hace ruido no es divertido. Entonces en los bebés, si tenemos una sonaja, si tenemos un sonido, si tenemos algo que llame la atención, en los bebés es súper fácil verle el reflejo de fondo. Y tenemos que entender también que la detección primaria y la detección oportuna es la clave para dar el tratamiento correcto, ¿no? Tenemos una anécdota reciente de un paciente que se tomó un selfie con su bebé y vio algo raro. Y acudió con un pediatra y le dijo, mi hijo tiene algo raro en la foto. Y el pediatra le dijo, no, pues sí, vamos a hacer una referencia para oftalmología. Y llegó 7 meses después. Se metió al sistema digital para obtener su cita, no dominaba mucho la tecnología, de repente una persona tal vez no muy digital, y 7 meses después le diagnosticamos un retinoblastoma bilateral. Entonces a veces uno dice, pero no debería ser tan difícil, no debería ser tan complicado, pero de alguna forma como personal de salud tenemos que facilitar. A veces no tenemos el paciente, ustedes tienen el sobrino que se tomó el selfie allá en Nueva York y ustedes le dicen, ese paciente tiene que ir mañana a oftalmología. Hacen el diagnóstico digital, a distancia. Entonces, no siempre vamos a estar diagnosticando retinoblastoma a distancia, ni a corta distancia, pero es importante endosar el tratamiento para que los pediatras, si ustedes le dan poco valor al uso del oftalmoscopio directo, el colega va a decir, no, si el oftalmólogo no le importa, pues a mí menos. Entonces, es importante endosar nuestros tratamientos. Entonces, dominar la exploración básica, para todos, cuando vamos a entrenar a alguien, pues siempre tenemos la exploración espontánea, donde vemos simetrías, asimetrías, siempre observando diferencias. La exploración armada con lámpara, ahora que todo el mundo tiene un celular, digo, bueno, no solamente es iluminar la cámara anterior de frente, sino también aprender a enseñarles a iluminar la cámara anterior de lado para que puedan ver el efecto de pecera, como aún con el celular podemos ver la cámara anterior, ver los desalineamientos, pérdidas de la alineación, lo obvio, lo franco o lo difícil, y de alguna forma enseñarles lo que es el oftalmoscopio indirecto, ¿no? El reflejo de fondo, inicialmente, que ya saben todos ustedes cómo hacerlo, pero enseñarlo también es muy fácil. Entonces, ahí estamos viendo un paciente con catarata. Cuando estamos hablando siempre con colegas, médicos generales y pediatras, la red primaria,
vamos a tener que hacer un esfuerzo grande de parte de todos, ya que son 58.000 nacimientos vivos nuevos al año. O sea, son un montón de niños que alguien tiene que verlos, y como oftalmólogos, si dividimos ciento y tantos entre 58.000, no podemos verlos todos nosotros. Entonces tienes una red más grande, y por eso el ministerio se está obteniendo lo que son los oftalmoscopios para las redes primarias, los centros de salud, y de manera que medicina general, pediatría, y todos tengan su entrenamiento en lo que es el reflejo de fondo. Entonces, la parte es bastante fácil. Ustedes, obviamente, mucho más. Sin embargo, la parte docente es una tarea que no es de uno ni de dos, sino de todos, de andar educando de alguna forma a los colegas para tratar de detectar a tiempo todo este tipo de patologías. El fondo de ojo, bueno, yo enseño a ver fondo de ojo y no estoy esperanzado en que todos los colegas vean fondo de ojo, ya que de alguna forma involucra más tiempo, un poquito más de práctica, más dominio del oftalmoscopio. Pero si logramos que, aunque sea, vean el reflejo de fondo, pues ya tenemos ganado por lo menos lo que es la detección inicial, ¿no? Recordando algo de la historia para aquellos que no sabían cómo se veía un oftalmoscopio antes. Y bueno, obviamente para también una cosa que nos ayuda a confundir a los colegas es que cuando vemos con la lámpara de hendidura, cuando vemos con el indirecto, cuando vemos con las herramientas de oftalmología, no estamos viendo la magnificación como se ve con el oftalmoscopio directo. Siempre estamos hablando de campos más amplios, la cámara de retina, la de gran angular, que nos permite ver mucho más lo que es el polo posterior. Y entonces, para enseñar tenemos que decirle, no, tú lo único que vas a ver, estamos hablando una porción del nervio, o sea, no va a ser una imagen. Cuando ustedes van a ver un rincón del ojo, solamente van a ver una rayita roja que va a pasar por ahí, y tienen que seguirla hasta que vean el disco óptico. O sea, para la técnica docente también involucra quitarles esa imagen súper amplia y magnificarla de alguna forma para que el paciente, para que el colega de alguna forma pueda ver lo que necesitamos que vea, ¿no? Obviamente las herramientas que tenemos pues nos ayudan a detectar más fácil otro tipo de patologías de una forma más sencilla. Sin embargo, hay que recordar que la detección temprana sigue siendo mejor que la enfermedad, ¿no? En prematuros buscamos detectar lo que es la retinopatía del prematuro de forma oportuna. En los lactantes encontrar el retinoblastoma, encontrar el estrabismo, encontrar anisometropías. En los niños ya es un poco más fácil, ya que hay cierto grado de colaboración, y lo que es a partir de los 3 años, lo que es la agudeza visual. Y cuando hablamos de los 3 años, pues recordar que hace algunos años nos reunimos con los pediatras, en donde la toma de la agudeza visual normalmente era a los 5, cuando entraban a la escuela. Pero sabemos que si empezamos a manejar una ambliopía, una anisometropía, a los 5 años generalmente estamos tarde. Entonces queremos detectar más a los 3 años, apenas el paciente logra diferenciar o discriminar figuras, tomar una agudeza visual para detectar un defecto, ¿no? Los adultos ya ustedes conocen, son expertos en esa área. Y la tercera edad, obviamente, la catarata sigue siendo la reina de nuestras patologías, ¿no? Aquí tenemos aquí para los residentes un ejercicio. Si puedo. A ver quién nos dice qué es lo que es. Mielinización de la capa de la retina. Unas fibras de retina mielinizadas, ¿no? Y vamos a ver si puedo. A ver qué sigue. ¿Alguien por ahí? ¿No? Una oclusión de arteria central de la retina, ¿no? Y el último. Un retinoblastoma, ¿no? Ok, estas son imágenes tomadas con el indirecto. De alguna forma nos ayudan a poder ver la mielinización de las fibras, la oclusión, y ven el tumor ahí
Salió alguna foto con el indirecto. Recordar que aunque vengan nuevos y mejores tratamientos, la detección temprana sigue siendo la mejor medicina y obtiene mejores resultados. Gracias. Preguntas, ahí tenemos el panel Félix. Roberto, el 3-1, magnífico. Pero quería hacer una pregunta en este contexto del tamizaje, porque bueno, ya es un proyecto, ¿no? Ya es una ley. Y bueno, ya está Rita que también nos va a ayudar sobre la implementación de la misma. Es la parte que ya lo habíamos conversado con el grupo del ministerio antes de poder todo esto que han presentado, ¿no? Es magnífico poderlo implementar con los colegas de atención primaria y aún en la parte de los niños en escuela, con educadores donde también habría que darles alguna orientación para poder hacer ese programa nacional. A ver, Rita, ¿qué nos puedes hablar en esa ley? Bueno, sería un sueño poder fortalecer nuestra red primaria. Sí. Desde que hicimos el estudio de prevención de ceguera, la idea era poder, en una lluvia de ideas, poder hacer jornadas digamos, de entrenamiento, de toma de agudeza visual, por lo menos tener una cartilla o el prototipo de 20-200, 20-70, que si el paciente no lograba ver el 20-70, ese paciente debía ser referido para oftalmología o primariamente a un optómetra, porque ópticas hay sí en todas las provincias, varias, pero oftalmólogos no. Y seguimos casi 10 años después hablando de lo mismo y tenemos pues nuestra red de oftalmología es limitada en ciertas provincias. Entonces, lo mejor que pudiéramos hacer es fortalecer la red primaria para tener una mejor cobertura. Exacto, una mejor referencia oportuna de los pacientes que, desde los pediátricos hasta los adultos cuando hablamos de prevención de ceguera. Y en ese mismo contexto, porque bueno, ya Roberto lo ha presentado muy bien en lo que es el tamizaje, pero en esta parte de los baby, yo sé que eso también lo comentamos en aquellas reuniones, el neonato, el prematuro, y viendo el escenario nacional, ¿no? Tenemos aquí en la ciudad, aquí pues el Hospital del Niño, acá en la especializada, en el complejo, pero ¿qué está pasando en los servicios de neonatología del puente para allá y de acá hacia Colón? Roberto, ¿qué experiencia, qué bueno, sucedió? En el Hospital del Niño y la Caja del Seguro Social, pues obviamente llena un porcentaje alto de los pacientes neonatos de alto riesgo. Sin embargo, en Chiriquí está la doctora Sonia Gordón, ella es la que realiza el tamizaje de forma eficiente y adecuada allá, y cuando no tiene para tratamiento, entonces apenas el paciente requiere tratamiento, entonces sí, la logística para enviarlo sí es compleja, ¿no? Ya que a veces es avión, a veces es ambulancia, y de alguna forma no siempre sucede dentro de las 72 horas que queremos, aunque ese tiempo ha ido disminuyendo, se ha ido acortando cada vez más a medida de mayor presión sobre las normas. En el área de Colón, el doctor Williams era uno de los que más refería pacientes a Panamá, y de alguna forma pues sí están bastante, conocen las normas y los refieren a tiempo, y nosotros tienen carta abierta para referir de forma casi directa a lo que es el servicio de oftalmología del hospital. En el área de las provincias centrales sí estaba hace algunos años el debate, ¿no? Si había suficientes neonatólogos para atender a esos pacientes. Anteriormente en Chitré creo que nada más había un solo neonatólogo en el área, entonces eran pocos los pacientes que se manejaban, ya que imagínense tener ahí 24 horas de turno cuidando a un prematuro, de alguna forma era complicado, ¿no?
De pocos años para acá ya ha habido más neonatólogos en la región y entonces ha habido un incremento del número de pacientes prematuros que quedan hospitalizados en esos hospitales. En el Hospital de Santiago no estoy muy empapado tanto de qué está sucediendo recientemente, pero son mucho menos, como tal vez están más cerca de Panamá, pues agarran una ambulancia y los trasladan, ¿no? Entonces, esa es la situación en prematuro. Prematuridad. Doctora. Una pregunta, ¿hay planes ya sea para el hospital de niños o la pediátrica de comprar o conseguir un recambio? Bueno, en la caja de seguro social hay un RECAM, pero no se está utilizando. De alguna forma ha habido algunos problemas legales para ser utilizado en el área pediátrica. En el hospital de niños se dañó el que teníamos. La gestión para comprarlo ha sido la actualización a través de una nueva ficha técnica y esa nueva ficha técnica parece que tiene algunos errores que impiden la venta y entonces tenemos que hacer una modificación de la ficha técnica para tener una nueva cámara de retina, ¿no? Que ya está pedida, pero no se ha podido obtener. Sobre todo ahora que tienen este nuevo recurso de la intraarterial, el RECAM y los retinoblastomas por lo menos realmente a veces cambia incluso todo lo que es el panorama, porque deja ver muchas cosas o deja documentar muchas cosas que a veces pueden pasarse por alto cuando uno no cuenta con el equipo, ¿no? Entonces, sí es una herramienta que sería muy útil, sobre todo ahora que van a hacer este tipo más avanzado también de tratamiento y de comparar y de buscar lesiones. Le digo porque por lo menos donde yo lo compré, era una herramienta que era súper útil en el sentido de que era increíble cómo había lesiones que en una vuelta no se veían y en 2 semanas aparecían. Era súper útil para medir lesiones y comparar y decidir cuáles necesitaban láser, cuáles necesitaban menos láser. Era una herramienta que se usaba en el salón de operaciones, para incluso allá tenía un OCT que se usaba transoperatorio y se buscaban lo que ahora se conoce como lesiones fantasma de retinoblastoma, que son las ocultas que a veces ni siquiera con el recta se ve, pero con el recta uno ve como cosas sospechosas y ahí va con el OCT. Entonces sí es súper útil en el sentido de, incluso para mejorar pronóstico, yo creo que los hospitales deberían verlo así. Para mí es como indispensable casi tener un recta para realmente asegurar esa comparación o esa progresión en el tratamiento de los pacientes. Bueno, otro que también que ven casi la mayoría de los pacientes en los hospitales se han visto, yo yo me acuerdo del presidente, aquí en Panamá no es muy frecuente el retinoblastoma que tenga componentes genéticos. Aquí la mayoría de los casos, creo, no sé, para saber si todavía así siguen siendo casos aislados y no genéticos. No sé si la doctora quiere compartir un poquito. Doctor, con respecto a ese comentario. Venga. A ver, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor, por incluirme y por invitarme primero que todo. Y la verdad es que me gustó mucho su plática. Para responderle en forma corta, actualmente, de hecho, tenemos pacientes, todos los pacientes con retinoblastoma bilateral, en su gran porcentaje son retinoblastomas hereditarios. Y sí se han detectado los RB en estos pacientes. Entonces, lo que pasa es que no, creo que pasa similar, o no sé, a lo que era la retinopatía del prematuro. Tal vez el paciente a lo mejor antes no sobrevivía, o tal vez el paciente no se buscaba, porque no teníamos el recurso. Entonces, ahora tenemos el recurso y podemos buscar específicamente si hay la alteración genética en el paciente. De hecho, las alteraciones genéticas las buscamos en el tumor, porque la mayoría de los pacientes se le hace citogenética
a los tumores y se envían afuera, pues no se hacen aquí en Panamá. Estamos tratando también de desarrollar algo de citogenética que para nosotros en oncología es primordial. Pero así que pienso que así mismo como hemos estado viendo más casos de retinoblastoma bilateral con RB1 o con carga genética o hereditaria, asimismo vamos a ir viéndolo todavía más, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que no tenemos retinoblastoma hereditario y que tenemos más retinoblastoma esporádico hasta que no tengamos un verdadero estudio en el que diga de los retinoblastomas, por ejemplo, en el Hospital de Niños, los últimos 5 años hemos tenido alrededor de 21 casos de retinoblastoma, pero no sabemos de esos 21 casos cuáles son hereditarios, cuáles son esporádicos, porque no en todos esos pacientes hicimos el RB. Entonces, hasta que no tengamos ese número, no podemos como asegurar esa parte. Yo tenía una pregunta para usted, y bueno, y aprovechando que aquí están todos los oftalmólogos, ¿cuál es la opinión de ustedes de una herramienta como por ejemplo el celular para realizar exámenes? Por ejemplo, hay aplicaciones en las que uno puede obtener, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Ojo Blanco, en donde uno puede ver, por ejemplo, incluso mete las fotos de los niños. Nosotros lo hemos hecho, hemos metido las fotos, la herramienta logra detectar, pero no sé si con tanta precisión, pero quería saber cuál era la opinión de ustedes, porque muchas veces cuando nosotros damos charla acerca de cómo detectar retinoblastoma, esa pregunta es una pregunta casi obligada. O sea que la población en general conoce de las aplicaciones. Entonces quería saber, ustedes como oftalmólogos, ¿qué opinión tienen de este tipo de aplicaciones? Bueno, de alguna forma el mundo digital nos va formalizando o popularizando las diferentes apps. Yo pienso que el ser humano hace como la avestruz. Muchos no quieren, no les interesa saber lo malo y entonces a veces dicen, ¿para qué voy a bajar un app de cáncer si yo no quiero saber si mi bebé tiene cáncer? Porque digo, yo no quiero pensar que mi bebé puede tener cáncer. Entonces esas apps existen desde hace varios años, conozco varias de ellas, pero he preguntado y tal vez en alguna población de padres muy educados, tal vez es una herramienta común en donde cualquiera la usa. Pero si yo le pregunto a mi usuario común, mi papá del Hospital del Niño, del papá de estos niños, la mayoría apenas tienen data y mucho menos cuando uno les habla de apps, sí, WhatsApp y de ahí alguna que otra red social para divertirse, pero un app para detectar una patología, pues pienso que eso no es muy común, ¿no? Con respecto a endosarlo, pues tal vez sí, definitivamente tenemos, como nosotros, los que tenemos más canas, no endosamos tanto los apps, tal vez le toca a la nueva generación invitarnos y empaparnos un poquito más de cómo es la difusión a nivel de las redes para de alguna forma popularizar más estas apps, ¿no? Yo no abro mi Facebook, no tengo varias de las aplicaciones que usan todos los jóvenes aquí, pero bueno, esa es parte de la transición, ¿no? Yo quiero recordarle a todos que de alguna forma sí es monumental el trabajo. Para llegar a un primer mundo, de alguna forma tenemos que soñar con un primer mundo, ¿no? Cuando uno dice, pero es que yo estuve en Canadá, yo estuve en Estados Unidos, yo estuve en todos lados, pero ¿cómo traemos eso que vivimos allá? ¿Cómo lo traemos aquí al patio? Porque sí, de alguna forma, en un momento estuvimos en Memphis y dijimos, bueno, vamos a replicar lo que el doctor de allá hace y lo trajimos acá y empezamos un proyecto ahí y de alguna forma algo de esto se llevó a cabo. El RedCam, por ejemplo, pues sí, de alguna forma es una herramienta. Tenemos nosotros, recién nos donaron una cámara, un oftalmoscopio indirecto con cámara. Comparativamente con las imágenes del RedCam, si usamos el RedCam es como si tuviste un Ferrari, ahora te pusieron un Kia, ¿no? De alguna forma quedas como en shock, dices no puedo ni enfocar, tengo que enfocar, alguien con la computadora tiene que enfocar mientras yo trato de ver la imagen, alguien tiene que tomar la foto mientras yo trato de adivinar
dónde está el ojo, es una herramienta obviamente mucho más compleja o mucho más complicada de sacar una buena imagen, y obviamente el campo, al no ser de contacto, es un campo muy inferior, ¿no? Sin embargo, hay dos caras de esta moneda, ¿no? En una serie hace poco vi que alguien hackeó el hospital y de alguna forma hackeó todo el sistema informático del hospital y se paralizó y había personas muriéndose, porque como todo estaba digitalmente controlado en esta serie, y de alguna forma uno piensa que todo ahora en esta transformación digital, todo tiene que ser digital. Sin embargo, a mí me tocó que cuando se iba la luz y no servía la planta, alguien tenía que darle ambú al bebé. O sea, no había planta, el ventilador no sirve y alguien tenía que darle el ambú. El doctor Hayek, cuando no había el REDCam, se tardaba 45 minutos en hacer la foto, el dibujo del fondo de ojo, y si no tenemos, pues tenemos que hacer la tarea con lo que hay. De alguna forma, una de las aprendizajes a través del tiempo, a medida que uno se va poniendo un poco más viejo, es que no podemos olvidar lo básico, ¿ok? Porque a veces en la tecnología digital, ay, que si no tengo esto, no tengo esto, no tengo lo otro, sí, pero el paciente está ahí, ya se dañó el aparato, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a sacar la catarata o se la vas a dejar en la mitad? Ah, no, es que yo solo sé hacer FACO, no sé hacer extracapsular. Entonces hay que dominar las técnicas nuevas, es cierto, pero también tenemos que tener algo de empapamiento de las técnicas viejas para poder usar, no solamente preguntarle a ChatGPT para que me diga cuál es el diagnóstico, sino de alguna forma aprendernos la teoría para saber qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, todos esos son consejos que alguna vez nos dieron y queremos que los repliquen, ¿no? Doctor Miguel. Yo creo que tal vez, felicitaciones a Roberto, yo creo que es una charla bien instructiva y ojalá todos la puedan ver en el canal de YouTube, porque no es para nosotros, no es para todos. Y las cosas simples a veces son más importantes que todo lo que quieran. Doctora, realmente es un compromiso de todos, no solamente los oftalmólogos, y se olvida a todos los oftalmólogos, solamente a los oftalmólogos. Ya está. Porque todos vamos delegando la responsabilidad en otros. Eso es tema en la vida. Y cuando otro lo está haciendo, a veces otro lo está haciendo. Ahora mismo se ha tratado de enseñar a las maestras que pongan, como hace siempre, darle a los niños a ver si ven o no ven. Eso es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer, decir un niño, ve la letra allá, no entra una cartilla. Y no hay que saber nada. Si ve lo que yo veo, está enseñar a la persona es que si algo está fuera de lo normal, no tiene que saber qué es. Simplemente si la tarea es blanca y está vea, sabe que eso está mal. Y la persona, pues, dejarlo solo los niños, porque no como solamente los pediatras, también los papás. Entonces, conmigo no tiene el ojito normal, como lo tienen otros niños, pues yo tengo que preguntar. No tengo que saber ni qué, ni cómo es, ni nada, pero no lo tengo. Así que una cosa sencilla simplemente en todo lo que dan clase y todo, pues siempre digo a la gente, pues lo más fácil es no enseñar qué tiene, sino decir a la persona qué es lo que no está normal. Y cuando no está normal, preguntar, porque no es compromiso de nadie saber qué tiene nadie, simplemente que no. Tomando en base a esa regla, cuando decides inyectar, ¿usas algún protocolo en particular o inyectas y ves resultados? ¿Usas algún protocolo con posibilidad de inyección? La nueva evidencia nos deja dos tareas grandes, ¿no? Uno, inyectar principalmente a los pacientes. Aquí, no sé si contesto la tuya, contesto primero la de Michael, o las dos. Van mezcladas. La pregunta de Michael era cómo vemos la posibilidad de implementar inyecciones para retinopatía del prematuro a nivel público. Esto es algo que ya se arrancó, ya arrancamos, estamos reuniendo la documentación para algunos de ellos ya tienen lo que es la ficha técnica, tienen lo que es los permisos para ser vendidos a nivel local, y entonces
lo estamos incluyendo, estamos tratando de incluir oficialmente en la lista tanto lo que es el ranibizumab como el aflibercept a nivel público. El aflibercept hace poquito se acaban de aprobar lo que es la FDA para ROP, y entonces ya estamos en la gestión. Cuando hablamos de lo nuevo, pues preguntabas a quién vamos a inyectar. Generalmente pacientes que tengan los criterios de riesgo, una retinopatía con enfermedad plus, con tortuosidad, que tenga actividad a nivel, principalmente la zona 1. En la zona 2 tenemos el debate, ¿no? El estudio Rainbow habló de que las inyecciones son tan buenas como el láser. Entonces los que defienden el láser dicen, bueno, si no tengo ninguna de las dos, pues sigo dándoles láser. Los que defienden las inyecciones dicen vamos a tener un campo visual reducido en estos pacientes cuando crezcan. El láser no nos va a dar un riesgo de una inyección intraocular. Una inyección intravítrea sí nos lo puede abrir esa posibilidad, aunque sabemos los que inyectamos los antiangiogénicos de forma frecuente, es muy improbable que eso suceda, pero hay que entender que en nuestras salas de neonatología a veces hay muchas bacterias ahí creciendo en nuestros hospitales públicos, y entonces se habla de inyectar o no inyectar. Otro asterisco ahí es que la gran mayoría de los pacientes que tenemos en nuestro servicio y que requieren tratamiento láser, la mayoría son en zona 2. Los de zona 1 son una minoría de los pacientes. Entonces, puede ser, yo diría que pudiéramos empezar todo lo que son zona 1 de riesgo, los de zona 2, tomar la decisión el funcionario a cargo de decidir tratarle láser o inyectarlo. Yo visualizo dentro de las complicaciones a largo plazo es que si todos los inyectamos, nadie va a saber dar láser a prematuros cuando necesite un paciente recibir láser. La otra complicación, si han evaluado un bebé de 40 semanas corregidas, se dan cuenta que es no tan difícil. Con los antiangiogénicos tenemos que vigilarlo hasta la semana 60. O sea que el paciente ya cumplió el año y todavía más allá del año, 8 semanas después tenemos que vigilarlo. Entonces, en nuestros pacientes en el sistema público, si ya un bebé cumple el año, está gordo, está bonito, está precioso, la mamá va a asumir que está sano. Entonces, probablemente ese paciente va a faltar a la cita, probablemente ese paciente ya la mamá no va a creer que está enfermo. Y entonces, la otra cara de esa moneda sería un doctor en Nicaragua que nos dijo, no, si yo veo que no ha madurado la retina, en la semana 50 le doy láser, porque se me pierden y ya cuando regresan, entonces regresan con una retinopatía compleja. Entonces, hay nuevos retos y obviamente estos retos vamos a ir adaptándolos a nuestra realidad. Número 1, sí, definitivamente ya aprobado la FDA, tenemos que aprobar el medicamento, tenemos que incluirlo en el hospital, ahí no hay ninguna duda al respecto y ya la gestión se está haciendo con los laboratorios para poder incluirlos. Y por lo menos eso es lo que es los prematuros. La otra pregunta es, ¿cuántas sesiones de quimioterapia se indican? Sesiones. Si estamos hablando de quimioterapia intraarterial, generalmente se está hablando de 3 a 4 sesiones mensuales, más o menos es lo que se está hablando, o sea que con 3 procedimientos podemos estar curando un paciente que en otras condiciones probablemente terminaríamos enucleando. Hay una anécdota corta en donde la fibra del láser de retinopatía del prematuro se rompió. Una enfermera la guardó inadecuadamente y se fracturó la fibra. Y cuando abrimos el otro láser que pensábamos que eran idénticos, era en el láser de retinoblastoma, un láser más ancho que no lo habíamos usado. Y a la semana siguiente vino el retinoblastoma con tumor más pequeño en la historia del hospital. Y ese paciente tiene una visión 20/20, gracias a que si no se daña la fibra, no usamos el otro láser. Si no hubiésemos usado el otro láser, no hubiésemos aplicado ese láser en ese paciente. Entonces la anécdota es esto, que a veces las cosas suceden con un propósito, uno no siempre lo entiende. En este caso sucedió la semana siguiente. Entonces este paciente, Junior, no voy a decir el apellido, pero este paciente fue un paciente que sobrevivió y tiene 20/20 y tiene ya años corriendo por ahí por los pasillos. No sé si hubo una pregunta que brinqué o no. Sí.
Excelente. Muy bien. Muchas gracias, doctor Roberto, por excelente presentación. Bueno, con esto damos concluido el día de hoy al coloquio de oftalmopediatría. Unas cositas adicionales para los residentes. Como lo dijo el doctor, digamos que cuando yo empecé la residencia en el 2010, ya había bastante tecnología, pero en ese momento había BlackBerry, las cámaras solares no eran tan buenas, entonces no había muchas aplicaciones realmente. Ahorita los que están entrando tienen mucha tecnología, pero como han dicho ya varios, no tienen que olvidarse de las cosas como la oftalmoscopia directa. Creo que la doctora Emily, que rota conmigo allá en el hospital de la 24, la parte clínica, pues yo, más o menos, ustedes han estado conmigo en la parte quirúrgica. Ella sabe que, y le he dicho, yo le digo a los estudiantes, el oftalmoscopio ya casi nosotros no lo usamos, realmente la consulta, por lo menos lo que vemos adultos, pero el oftalmólogo debe saber utilizarlo, siempre. Nosotros somos los expertos en oftalmoscopía. O sea, no es posible que haya un oftalmólogo que no sepa usarlo, así que ustedes deben saber usarlo. Y a mis estudiantes, por lo menos que rotan conmigo allá en el la 24, todos por lo menos saben identificar un ojo rojo y que es un ojo anormal. O sea, sí es importante que nosotros como oftalmólogos repliquemos todo esto y enseñemos un poquito a nuestros colegas o a los estudiantes que rotan con nosotros. ¿Sí? Y de hecho hay bastantes aplicaciones. De hecho, el doctor Roberto me invitó a darte el diplomado de urgencias médicas y de hecho hay dos diapositivas en el diplomado donde yo pongo nombres de aplicaciones que nos ayudan a los diagnósticos de los pacientes. Y hay un montón de dispositivos realmente que tenemos a disposición y que nos ayudan bastante, pero sin perder las cosas básicas de la oftalmología. Bueno, entonces, muchas gracias por el coloquio. Lo otro, la invitación a las jornadas de Jamil Boyd la próxima semana, jueves y viernes, en el Hotel Río. Empezamos a las 8 de la mañana, el día jueves, y el día miércoles va a haber una cena de apertura que vamos a mandar la invitación el día de mañana para que lo pongan en su agenda a las 7 de la noche ahí mismo en el Hotel Río. Sí, es una charla por el doctor Ivo Ferreira, que va a hablar el día miércoles 5 a las 7 de la noche. Y el viernes hay cirugía en vivo. Está bien. Vamos a tener cirugía en vivo de córnea. Probablemente va a ser un DISEC y una queratoplastia penetrante. Sí, listo. Muchas gracias. Sí. A nuestro equipo de tecnología va a estar, las charlas van a estar disponibles en el canal de la sociedad. Pueden ver esta y todas las charlas anteriores, ¿no? En el canal de YouTube. Lo va a poner en Sociedad Panameña de Oftalmología en YouTube y ya va a salir en el canal. Para que lo tengan en cuenta y les sirva de referencia, y a los conferencistas pues, para que se vean cómo Gracias.